Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro tercer encuentro sincrónico de la asignatura Administración de Inventarios. El día de hoy estamos desarrollando nuestro encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2. Ya con anterioridad hemos desarrollado dos encuentros sincrónicos adicionales. El primero de ellos, el correspondiente a la bienvenida al curso, donde se habló sobre algunos lineamientos importantes para el desarrollo del aula, algunas reglas básicas, algunas recomendaciones que prefiero denominarlo de esa manera. Y luego desarrollamos, si no estoy mal, durante la semana, hace 2 semanas, mejor dicho, desarrollamos el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 1, donde hablamos sobre algunos conceptos básicos de inventarios, de logísticas, vimos algunos principios del modelo de inventarios eh, y hablamos precisamente de la importancia que tiene para las organizaciones gestionar adecuadamente sus inventarios. Para el día de hoy, entonces, tenemos presupuestado el desarrollo de la tercera sesión sincrónica, en este caso la correspondiente al módulo número 2. De pronto nos estamos adelantando un poco de acuerdo a las fechas porque realmente el módulo número 2 inicia la siguiente semana, más o menos. Realmente inicia el próximo lunes, eh, porque el día de hoy, básicamente, estamos aún en desarrollo en la última semana del módulo número 1. El próximo lunes 16, se puede decir que estamos iniciando el módulo número 2. Y a partir de la próxima semana tendremos exactamente un mes para, para finalizar el curso. Pero de todas maneras estamos en un espacio adecuado para el desarrollo de nuestra asignatura. Bien. Es mejor de pronto adelantarse un espacio, adelantarse un poco para el desarrollo de esas temáticas y no dejarlo para el último día o para los últimos momentos y que por allí no podamos de cierta manera desarrollar de manera completa las temáticas. Bien, entonces para el día de hoy tenemos presupuestado el desarrollo de esta sesión sincrónica donde vamos a hablar de algunos conceptos relacionados con los inventarios. Vamos en primer lugar a hacer una breve presentación del módulo. Vamos a ver posteriormente los conceptos vistos en la sesión sincrónica anterior. Más que verlos nuevamente es hacer un recordatorio, ¿no? Una nueva contextualización para que aterricemos esas temáticas que empezamos a construir en la sesión pasada. Dentro de la sesión anterior nos quedó pendiente el desarrollo de lo que es la clasificación ABC, una metodología que se utiliza en muchos contextos, se utiliza en, en muchas organizaciones para desarrollar diferentes actividades. Obviamente esto facilita la selección de algunos instrumentos, de algunos elementos, de algunos productos que tienen una mayor relevancia, una mayor importancia para los demás elementos de la empresa, o que son mucho más relevantes dentro de la organización. Y por último, vamos a hablar del concepto de stock, la gestión del stock y los tipos de stock, digamos que su relevancia o importancia que tiene dentro del contexto y el desarrollo de funciones en las organizaciones. Bien, entonces inicialmente, recordemos nuestro módulo número 2 del curso, pronto ya va a encontrarse en su fecha, en sus espacios de desarrollo. Realmente en este momento nosotros estamos aún en actividades, en espacios del módulo número 1. Permítanme un momento mientras espero que la plataforma me permita nuevamente seleccionar esta pestaña. Bien. Plan de formación y cronograma de actividades. Entonces, recordemos, para nuestro módulo número 1, el día de hoy tuvo vencimiento, perdón, la actividad número 2, tarea de análisis de centros de distribución.
creo que ya la totalidad de esas actividades fueron evaluadas. El día de hoy yo hice la calificación, realicé la evaluación, la retroalimentación de esas entregas que ustedes presentaron allí. Por lo tanto, ya en este momento ustedes tienen conocimiento de lo que hemos alcanzado, lo que hemos desarrollado en este primer 40% del curso. Para el módulo número 2, que realmente en efecto comenzó el día de hoy, yo estaba un poco desubicado porque se me venía a la mente que esta asignatura solamente tenía dos módulos. En el caso de las asignaturas que tienen solo dos módulos, pues el segundo módulo comienza hasta el día 16 de agosto. En este caso, de las asignaturas con tres módulos, el módulo número 2 inicia hoy, 9 de agosto, y tiene cierre el día 23 de agosto, que le da paso finalmente al último módulo de la asignatura. En este caso, nosotros entonces estamos dentro de los tiempos, acorde para el desarrollo de nuestro curso. Entonces, para este módulo 2 tenemos dos actividades a su vez. Cada una de las actividades tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula, lo que significa, lo que traduce, que el día 23 de agosto, pues ustedes estarán cerrando un 80% del curso, es decir, prácticamente ya tendrán conocimiento de lo que han alcanzado a desarrollar por completo en toda la asignatura. Tal vez ese día ustedes no tengan pleno conocimiento de la nota que ustedes han alcanzado, porque hasta el 23 de agosto ustedes podrán entregar, cargar sus actividades y ese transcurso de esa semana, es decir, hasta el 30 de agosto, del 23 al 30, yo voy a contar con el espacio para poder realizar la revisión, calificación y retroalimentación de esas actividades. Es decir, yo espero que por ahí el día 24 o 25 ustedes ya tengan ese conocimiento de esa nota hasta esa actividad número 4. En este momento, como les digo, ya tienen ustedes conocimiento del primer 40% porque esta actividad 2 ya fue evaluada el día de hoy y solamente que va a quedar pendiente la evaluación, la verificación de las actividades 3 y 4. Eso es lo último que ustedes van a tener que desarrollar y presentar en este módulo 2, perdón, y faltará lo correspondiente al módulo número 3, pero estas actividades del módulo número 3 sí tienen una característica y es que cada una de ellas tiene un peso del 10%, o sea que en cuestión de porcentajes, en cuestión de peso de las actividades, estas últimas disminuyen significativamente y, y los últimos elementos, digamos que ya no tienen tanta relevancia como los anteriores. Bien. Recomendación, como siempre lo realizo en mis sesiones sincrónicas, recuerden que para esta evaluación final, la fecha de cierre de esa evaluación coincide con la fecha límite del curso. El curso, recuerden que cierra el día 12 de septiembre a las 11:59 p.m. o 23:59 hora militar, un día domingo. Y la recomendación que yo les realizo a lo largo del curso y que les realizo por medio, por ejemplo, de las sesiones sincrónicas es que por favor, pues, no esperen hasta el último día, no esperen hasta el último momento, no esperen hasta la última hora para realizar la presentación de las actividades, sino que por favor adelántense a ese cierre, adelántense a esa fecha límite para evitar así dificultades, inconvenientes, ¿no? Entonces, traten de realizar la presentación de esa evaluación final entre los días 30, 31 de agosto para que ustedes tengan ese último espacio, esos últimos días en totalmente verificación de las notas finales. Que ustedes tengan esa última semana para verificar que estén absolutamente todas sus calificaciones, sus notas y tengan conocimiento de su calificación final. Bien. Bueno, teniendo claro eso, entonces voy a volver nuevamente a la presentación de nuestro curso, de nuestra sesión sincrónica del día de hoy. Voy a volver acá más adelante al apartado donde deberíamos continuar antes de que se cerrase la sesión. Entonces, a ver, teniendo claridad sobre esas fechas y esa recomendación puntual de la eh, sesión anterior, perdón, del cierre de la actividad o de las actividades finales del curso, recordemos un poco lo que vimos durante la sesión sincrónica anterior. En la sesión anterior vimos algunos conceptos asociados a la gestión de inventarios y las generalidades de los inventarios. Recordemos que las organizaciones mantienen inventarios tanto de
productos terminados, como también de insumos o materias primas, sencillamente porque deben dar una respuesta oportuna a las mutaciones o cambios que se llegan a presentar en la demanda del mercado. Tenemos dos tipos de organizaciones, ¿no? Las que encontramos comúnmente, las organizaciones que trabajan bajo una demanda determinística, es decir, las organizaciones que ya tienen definida una demanda, que trabajan bajo em, pedido, entonces digamos que no hay mayor variación. Y existen las otras organizaciones que trabajan bajo demanda del mercado, bajo esa diferente variación que puede llegar a presentarse. Esta variación, bueno, obviamente va a depender del deseo que van a tener los consumidores de adquirir esos productos. En ese caso, vamos a establecer una demanda probabilística, vamos a tener en cuenta cuál ha sido la variación, el histórico, vamos a identificar la necesidad de ese producto dentro del mercado y así vamos a poder establecer un pronóstico de cuál podría llegar a ser posiblemente el nivel de demanda sobre un producto. Por eso es que allí aparece la importancia de mantener un inventario de producto terminado o de producto en proceso o de insumos. De cierta manera, si llega a presentar un impacto importante en la demanda de ese producto, que recordemos que no es una demanda fija, sino que es variable, pues que nosotros contemos con las herramientas, con los insumos, con los elementos oportunos para poder dar respuesta a ese cambio o esa mutación en la demanda. Sencillamente, recordemos, una organización que que no se encuentra en la posibilidad, en la capacidad de dar respuesta a esas mutaciones del mercado, pues sencillamente es una organización eh, pues está en peligro realmente de desaparecer, está en peligro realmente de no poder continuar compitiendo en ese mercado. ¿A qué se debe eso? Algo muy sencillo, muy fácil, muy básico, y es que em, si una organización no le responde de manera eficiente, efectiva a un cliente, pues posiblemente está dándole la libertad a que ese cliente se vaya con un competidor, que le compre el producto a alguien más, algún otro ofertante dentro del mercado, y que nosotros podamos estar llegando a perder significativamente una imagen de la empresa. Recordemos que no solamente hablamos de perder una venta o de perder una transacción. Recuerden que en la sesión anterior yo colocaba ejemplos donde mencionaba que incluso empresas eh, llegan a tener la intención de em, comprarle a competidores, incluso de llegar a eh, producir bajo pérdida, con el objetivo únicamente de no perder ese cliente, de no tener un impacto negativo en la empresa. Recordemos que 4 escenarios se pueden llegar a presentar. El primero, donde sencillamente la organización, pues al no poder dar respuesta a ese deseo, ese pedido que tienen los clientes, pierda la transacción. Sencillamente, pues ese comprador desiste de adquirir ese producto, no quiere esperar hasta que nosotros seamos capaces de realizar la producción y sencillamente desiste de la transacción, desiste de adquirir ese producto. Perdemos únicamente la transacción. En un segundo nivel, en una segunda instancia, no solamente nosotros perderíamos la transacción, sino que podríamos perder el cliente. Podríamos perder em, el cliente debido a que él busca, compra, adquiere ese producto con otro ofertante dentro del mercado y puede que ese ofertante le ofrezca un mayor beneficio a lo que nosotros le ofrecemos. Entonces no solamente estamos dejando nosotros de ganar, sino que le estamos dando la oportunidad a un competidor que nos gane a nosotros, particularmente una porción de mercado. Un nivel más allá nos va a permitir que nosotros podamos tener un impacto en el mercado a partir del voz a voz que puede desarrollar ese cliente. Todos sabemos que una de las principales publicidades que existen en todo mercado, en toda industria, es el voz a voz. Un cliente satisfecho es un cliente que va a recomendar un producto a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y que nos puede hacer llegar, obviamente, un número mayor de consumidores. Pero cuando esto no se produce, pues sencillamente estamos dejando de ganar
clientes, estamos dejando de ganar consumidores, sencillamente porque ese cliente no va a generar recomendación de los productos que nosotros ofrecemos. Y en un nivel mucho más grande y grave, es la pérdida de imagen de la empresa, sencillamente porque en lugar de tener buenas recomendaciones por parte de ese cliente, esa recomendación puede convertirse en lo contrario, puede generar una mala imagen de la compañía, una mala referencia de la organización, un ex cliente que sencillamente indica que la empresa, la marca, la organización no responde a sus clientes, que no cumple y en lugar del punto anterior, en lugar de generar nuevos clientes, pues de pronto estamos generando es una mala imagen de la compañía. Posiblemente en lugar de poder abarcar mayor cantidad de clientes, vamos a abarcar cada vez menos porque habrá una mala imagen de la empresa dentro del mercado. Entonces, por eso es muy importante siempre mantener unos niveles adecuados de inventario y de respuesta a esas necesidades de los clientes. Recordemos que hay algunos componentes de los inventarios, los costos. ¿Por qué los costos? Porque sencillamente no se trata únicamente de mantener y mantener y mantener un inventario. El hecho de mantener un inventario sencillamente ya produce un gasto adicional. Algunos costos como es el mantenimiento, el costo por ordenar, por penalización, un costo variable. El hecho de tener un inventario va a requerir de una ubicación física, una fábrica o bueno, una bodega para poder mantener ese inventario allí disponible. Vamos a necesitar de un personal que realice los ejercicios de mantenimiento, de administración de ese inventario. Vamos a necesitar pagar seguridad, vamos a necesitar pagar servicios públicos. Requiere de un gasto el hecho de mantener un inventario. Pero todo esto va asociado a esa necesidad de la empresa de mantenerlo. Entonces es aquí donde entra la importancia de este ejercicio de gestionar adecuadamente los inventarios. Otro de los conceptos importantes, la demanda, ya como lo vimos, es un elemento fundamental dentro del ejercicio de inventarios. Si nosotros trabajásemos bajo pedido, tendríamos una certeza en nuestra demanda y de cierta manera no nos complicaríamos demasiado en el ejercicio de definir cuáles son las actividades a la hora de, de determinar la cantidad de materia prima que vamos a utilizar o que vamos a mantener. Pero cuando trabajamos bajo una demanda probabilística, pues debemos estar atentos y disponibles a poder dar respuesta en un cambio o en una mutación dentro del mercado. Recordemos que la demanda es la intención que tienen los consumidores de adquirir un producto, el número de unidades que se proyecta y que se desea comprar en un futuro. Es distinto eh, a la cantidad de productos vendidos. Recordemos que eso es un concepto que comúnmente se entiende mal. Por ejemplo, la intención de compra de un producto que yo produzco, pueden ser tenis, por ejemplo. Eh, Habían 400 personas que querían comprar durante el mes de julio tenis para, para fútbol, imaginémonos, no sé, zapatillas para fútbol. Y resulta que solamente produje 200 y solamente pude vender 200. La demanda no fueron esas 200, sino que realmente quienes querían comprar y la demanda estaba eran 400 unidades, ¿no? Entonces es algo distinto. Y el tiempo de anticipación corresponde al tiempo que transcurre entre el momento en que se coloca una orden de producción o de compra y el instante en que la misma se realiza o se empieza a desarrollar. Entre menor sea ese tiempo, es mucho más beneficioso para la empresa. Es un tiempo, en otras palabras, de respuesta que tiene la organización a la hora de desarrollar sus actividades. Bien. Costos asociados a los inventarios, ya mencionábamos con anterioridad estos costos, el costo de mantenimiento, el costo por eh, realizar el ejercicio de mantenimiento del inventario, por ejemplo, costos asociados al personal administrativo que está vinculado a la gestión de ese inventario, al personal de vigilancia, arriendos, servicios públicos y demás. El costo de penalización es aquel que se causa cada vez que un cliente pide un artículo y no se cuenta. Ya lo vimos hace algún momento. Cómo puede llegar a aumentar de manera significativa
la consecuencia o el resultado negativo que puede llegar a tener ese costo en el contexto de la organización. Bien. Durante la sesión sincrónica anterior quedamos en este apartado, en la clasificación ABC, sencillamente como metodología que aporta de manera significativa al desarrollo de ejercicios de clasificación dentro de las empresas. Dentro de las organizaciones siempre va a existir la necesidad de clasificar, de evaluar, de encontrar una metodología de verificación de cómo se dividen las actividades de una empresa, cómo se clasifican eh, los trabajos dentro de una organización. En tal sentido, existen muchas metodologías para desarrollar esa clasificación, para que logremos identificar qué tipo de productos o elementos dentro de ese proceso organizacional tienen una mayor relevancia sobre los demás. Por ejemplo, en muchas organizaciones se encuentran con una gran variedad de productos, pero no significa que porque un producto se venda más que otro, sea mucho más importante o más relevante para la empresa. Eso va a depender de la variable bajo la cual yo quiera verificar esos productos de manera particular. Por ejemplo, en muchas organizaciones hay un producto que se vende muy poco, pero resulta que la ganancia o el margen de ganancia que le tienen a ese producto es mucho mayor. Entonces puede que, por ejemplo, si yo vendo solamente una unidad de ese producto, me represente mucho más beneficio o mucha más utilidad que vender 100 de otro producto, porque el margen de ganancia es mucho mayor. Esto sucede en todas las organizaciones prácticamente. Siempre vamos a encontrar productos estrella, productos que una menor relevancia, inclusive productos que se denominan como productos perro, porque no les representan un elemento significativo para la organización. Entonces, si por ejemplo hay algunos productos que las organizaciones no le obtienen prácticamente nada de ganancia. Inclusive hay productos en algunas empresas que no le ganan absolutamente nada. No tienen ningún margen de ganancia. Prácticamente lo que cuesta producir es lo que se vende, incluyendo obviamente los gastos logísticos y demás. Pero ¿por qué entonces se continúa con el desarrollo de ese tipo de productos? Sencillamente porque es tan relevante, es tan importante ese producto dentro del mercado, que si no se dejara, que si se dejara de realizar o si se sacara del mercado, resultaría mucho más negativo para la organización que mantenerlo. Digamos que el impacto dentro del mercado sería negativo en una gran magnitud. Entonces, de cierta manera, si para la organización mantener ese producto lo que le está significando es ni pérdidas ni ganancias, pues prefiere mantenerlo, ¿no? Para que no se llegue a generar alguna afectación en la imagen de la compañía. Porque sería peor aún sacarlo del mercado. Sería un efecto aún mucho más negativo. Permítame un minuto, por favor. Bien, perdón. Continuemos. Entonces, este sistema de clasificación ABC está incluido dentro de las diferentes alternativas para desarrollar ese ejercicio, para poder validar dependiendo de la variable que yo quiera evaluar, cómo algunos productos tienen o encuentran una mayor relevancia frente a los demás. Este sistema de clasificación nos va a permitir identificar el nivel de control de existencia, reducir tiempos de control, esfuerzos, costos en el manejo del inventario, aporte a las utilidades de la organización, precios, precios unitarios, costos unitarios de producción, costos de mantenimiento. De cierta manera, por ejemplo, en el ejercicio de manejo de inventarios, podríamos nosotros identificar cuáles de esos productos tienen un mayor costo en su mantenimiento y podremos identificar en cuáles de ellos de pronto podríamos concentrar algunas estrategias, algunas acciones para tener un impacto significativo en los resultados de la organización y en los resultados puntuales del manejo de inventario. Podríamos identificar, por ejemplo, también cuáles de esos productos tienen una relevancia significativa en el ejercicio de inventario, cuál de ellos tiene una mayor complejidad, cuál de ellos tiene algún tipo de tratamiento especial. Al identificarlos, de igual manera, vamos a poder diseñar estrategias que me permitan a mí facilitar
ese ejercicio de gestionar cada uno de sus inventarios. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de clasificaciones vamos a encontrar? Generalmente este tipo de clasificación ordena los productos en tres categorías. Una categoría tipo A, que le corresponde a los productos que tienen una mayor relevancia para la empresa, ya sea por su costo unitario o por alto costo que tenga el manejo de su inventario, o por ejemplo, el nivel o el aporte que le da las utilidades a la organización, ¿sí? Es decir, los productos que de cierta manera tienen una mayor relevancia dentro de la compañía. Esta va a ser la clasificación tipo A, eh, donde pues dependiendo del escenario, el contexto y la clasificación o el límite que quiera establecer la organización, podrá entonces determinarse un porcentaje para evaluar cuál de esos productos o la cantidad de esos productos que tiene esa relevancia particular. El tipo B va a corresponder o les corresponde a los productos que, si bien tienen una relevancia importante, una relevancia media, puede decirse de esa forma, no tienen el mismo impacto que los productos tipo A. Entendemos que los productos tipo A son los más relevantes, los más significativos para la variable que nosotros estemos evaluando dentro de esa clasificación. Y los tipo B entonces les corresponderán el segundo grupo, la segunda relevancia dentro de esa clasificación de productos. Y finalmente encontramos la categoría tipo C. Por descarte entendemos que corresponderán a los productos que, que van a tener la última clasificación, que si bien pues tienen algún aporte, alguna significancia para la organización, van a ser aquellos que tengan una relevancia mucho menor, muchísimo obviamente menor que el tipo A y que el tipo B, que de cierta manera, de acuerdo a la variable que se esté evaluando, pues no tenga algún tipo de aporte significativo, algún tipo de relevancia significativa. Esto, por ejemplo, no significa que eso sea malo. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando una clasificación de los productos que generan un mayor costo de mantenimiento, pues los tipo A serán aquellos productos que le generan a la organización un costo mucho mayor en su ejercicio de inventario. Los tipo B, aquellos que también generan un impacto pero no tan grande. Y los tipo C, en este caso, serían tal vez los más beneficiosos para la empresa. Unos productos que no generen un costo particular excesivo en su ejercicio de inventario. Entonces no siempre, como les dije hace algún momento, quedar en la parte de arriba o de abajo de la tabla significa algo que sea bueno o sea malo. Eso va a depender de la variable que nosotros estemos evaluando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se desarrolla ese sistema de clasificación? Es obviamente un ejercicio muy básico, muy sencillo, pero que sí requiere de un ejercicio de acompañamiento del analista logístico para poder validar algunos ítems particulares. Por ejemplo, la clasificación por precio unitario. Esta clasificación nosotros lo que vamos a realizar es un listado de los productos que nosotros estemos evaluando y la variable que nosotros que vamos a ubicar, que vamos a identificar dentro de ese sistema de bases de datos que nosotros contenemos allí en la organización para identificar los datos más relevantes de la empresa. El primero perdón, la variable que vamos a ubicar es el precio unitario de cada uno de esos productos. Al ubicar ese precio unitario, lo que vamos a realizar es un ordenamiento de ese listado de productos de manera descendente, de tal forma que los productos que tienen un mayor precio unitario queden en la parte superior de la lista y aquellos con menor en la parte inferior, disminuyendo de manera gradual entre esos dos puntos. En tal sentido, cuando nosotros ya tengamos ese listado de productos ordenado de forma descendente, de acuerdo a su precio unitario, ubicaremos, por ejemplo, el primer 15% de los productos. Y ese primer 15% de los productos, del total de 100% de los productos, le vamos a asignar la clasificación tipo A. Eso significa ya que esos productos que queden allí dentro de ese primer 15% serán los productos que tienen un mayor precio unitario dentro de la compañía. Vamos a ubicar el siguiente 20% después de ese primer 15%,
Y a ese grupo de productos que están allí enlistados le vamos a asignar la clasificación tipo B. De esta forma, nosotros identificaremos ese segundo grupo, esa segunda relevancia de, de productos dentro de la organización, aquellos productos que, si bien su precio unitario eh, tiene una relevancia, puede que sea un poco alto, no lo es tanto como en el caso de los productos tipo B, tipo A, perdón. Por último, a todos aquellos productos que hayan quedado por fuera de la clasificación tipo A y tipo B y que obviamente corresponden a los productos eh, que están en la parte inferior del listado. En ese caso, les asignaremos la clasificación tipo C. Serán el restante grupo de productos, productos que no tienen una relevancia significativa, por decirlo de esa forma, dentro del ejercicio de evaluación de este criterio, pero pues que puede que en otras circunstancias estos mismos productos sean mucho más relevantes o importantes para la organización. Bien, entonces hasta allí un ejercicio de clasificación bajo el sistema ABC. También podemos realizar el mismo ejercicio por valor unitario. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, que nosotros buscamos es realizar una clasificación, pero ahora en otra variable. ¿Cuál es la variable que vamos a validar ahora? El valor unitario. Ubicamos ese dato dentro de eh, en el listado de productos con el que contamos, lo ordenamos de forma descendente, de tal manera que queden los productos con mayor valor unitario en la parte superior de la lista y los productos con menor valor unitario en la parte inferior de esa lista. Y acá volvemos a realizar ese ejercicio, que es importante que se desarrolle, por ejemplo, ya en un tipo de casos como este. No vamos a asignar un porcentaje particular, el 1, 10, 20% a los tipo A y otro 20% a los tipo B, no, sino que es importante que el analista logístico, en este caso, evalúe cuáles son las variaciones significativas por ejemplo, en esa variable. Es decir, por ejemplo, si nosotros identificamos que los primeros datos, los primeros 10 datos que están en la parte superior, tienen una variación entre 90 y 100, ¿sí? Digamos, 90, 91, 90, así hasta completar hasta 100 en el número 1. Y nos podemos dar cuenta que de allí en adelante, después del 10 al 11, hay una variación importante. No está cerca de los 90, sino que su valor está en los 70. De allí para abajo empieza esa disminución. Digamos que ya del 11 al 20 hay números o valores entre los 70 y los 60. Yo no podría clasificar tipo A al primer 15%, si fueran 100 productos, por ejemplo. Porque identificamos entonces que del 1 al 10 hay una variación entre 90 y 100, y del 11 al 5 ya hay una variación entre 60 a 70. Entonces hay unos números o unos datos que están muy alejados. Esos grandes saltos, en este caso del 10 al 11 que pasa de 90 a 70, es ese punto que debe identificar el analista logístico al revisar los datos para identificar cómo debería realizarse correctamente la segmentación. En este caso, entonces, le correspondería al primer 10%, los primeros 10 productos, la clasificación tipo A. Puede que sea la siguiente 20% la clasificación tipo B. Y como ya lo vimos con anterioridad, aquellos productos, aquellos elementos que queden fuera de esa clasificación tipo A y tipo B, les va a corresponder por descarte, obviamente, la clasificación tipo B, tipo C, perdón. De esa manera, lograremos identificar la importancia o relevancia de esos productos dependiendo de ese criterio particular. Por utilización, en este caso entonces nuevamente el listado, identificamos ahora la variable de utilización, vamos a ordenar de manera descendente, permitiendo que en la parte superior queden aquellos productos que tengan una mayor relevancia en términos de utilización y en la parte inferior aquellos con una menor relevancia. De esa forma, al igual que en el ejercicio anterior, va a realizar un ejercicio importante y es identificar el analista logístico esa
gran variación, esos grandes saltos que pueden llegar a presentarse en la validación del criterio. Y luego de identificar esas variaciones, pues ya realiza una selección particular de esos productos, ¿no? De esa clasificación, los tipo A, los tipo B y los tipos C. Por ejemplo, también puede realizarse por el aporte que da un producto a las utilidades. Este es el mejor ejemplo que yo puedo aterrizarlo con el caso que les mencioné con un inicio, el inicio de la explicación del sistema ABC. Nosotros hicimos una primera validación de esta clasificación en ese primer ejemplo, donde lo clasificamos por precio unitario, por ejemplo. Y podemos llegar a identificar que los productos que quedaron en la clasificación tipo A, es decir, por ejemplo, los primeros 10 productos que tienen un mayor precio de venta para la empresa, pues puede que en este caso, por ejemplo, creen en la clasificación tipo C. Pueden que esos productos que cuestan tanto, que tienen un valor unitario tan alto, pues puede que no generen ningún aporte o no generen mucho aporte a las utilidades de la organización. Puede que, por ejemplo, aquellos que tienen un precio bajo, que estaban en ese primer listado en la clasificación tipo C, pues puede que le generen mucho aporte a las utilidades de la compañía. Puede que, por ejemplo, su producción sea muy barata y el precio unitario con el cual se vende, que es bajo, al igual le genere mucho aporte a las utilidades de la organización. En este caso, la clasificación es la misma. Se ubica el aporte de utilidades que genera cada uno de esos productos, se organiza de manera descendente, de tal manera que queden en la parte superior los productos que generan un aporte mucho más significativo, mucho más importante, y en la parte inferior de esa lista, aquellos productos que no generan un aporte tan relevante. De esa manera sencilla, ubicamos aquellos que tienen una relevancia mucho más importante para cada organización. Bien. Bueno, ahora bien, hablemos un poco del concepto de stock. Permítame un minuto, por favor. Bien, entonces, la importancia del stock dentro de la administración de inventarios es bastante relevante, bastante significativa. Ya obviamente nosotros tenemos una idea de esto al respecto. Vamos a hablar del concepto de stock, la gestión del stock, los tipos de stock y los costos que están asociados. ¿Qué es el stock? Es sencillamente la provisión de artículos en espera de su utilización, con el objetivo de disponer de un producto bajo los criterios de calidad previamente establecidos, en el momento oportuno, en el lugar preciso y con el mínimo costo de producción asociado. ¿Por qué? Porque se presenta cada uno de estos elementos. Sencillamente porque aquellos productos que nosotros estamos desarrollando, que estamos construyendo, que estamos produciendo, dentro de los criterios normales de desarrollo de las actividades en la organización, son los productos oportunos. De cierta manera, son productos que nosotros los estamos desarrollando bajo los términos de calidad que ha establecido la organización para su desarrollo. Es decir, los estamos desarrollando acorde a los procedimientos que tenemos establecidos. En el momento oportuno, porque sencillamente cuando se requiera ese producto, yo lo voy a contar con él. No voy a necesitar esperar, no voy a necesitar que se termine la producción, no voy a necesitar que requiera de X o Y tiempo necesario, sino que en ese instante nosotros podremos contar con esos productos terminados para ponerlos a disposición de las organizaciones. Posicionándolo en el lugar que se requiera, ya sea, por ejemplo, en la fábrica, ya sea, por ejemplo, en alguna tienda, ya sea, por ejemplo, en un punto específico de un cliente, si así se requiere. Y al costo que a la organización le permite generar beneficios. Y esto va asociado a lo mencionado también inicialmente. Nosotros estamos produciendo a unos costos previamente definidos, estamos produciendo a unos costos oportunos para la empresa y nosotros estamos saliendo de ese escenario.
Esto va muy asociado a lo que yo les he mencionado desde la sesión anterior, de los ejemplos que les coloqué de las organizaciones que inclusive llegaban a producir bajo pérdida, o que preferían comprarle a un competidor. ¿Qué es lo que sucede? Sencillamente, si yo necesito darle respuesta a ese consumidor frente a un pedido, una solicitud que realizó de un producto, pues bueno, primero que todo, si yo cuento con stock de ese producto, es un producto que se desarrolló bajo los criterios de calidad, como ya lo dijimos, establecidos. Y no por allí que por el afán de producirle rápidamente a ese cliente ese producto, se salten algunos de esos criterios, se desarrollen de manera acelerada algunos procesos y eso pueda llegar a generar una afectación en la calidad del producto. ¿No? Esos errores pueden que obviamente generen una insatisfacción por parte del cliente. En cambio, cuando nosotros producimos dentro del tiempo normal, pues estamos asegurando que sencillamente el producto que le estamos vendiendo al cliente cuenta con los criterios de calidad establecidos por la organización. Le vamos a proveer al cliente un producto rápidamente. Repito lo mismo que dije hace algún momento. El cliente, cuando realiza su pedido, sabrá entonces que no va a tener que esperar a que sencillamente se empiece a desarrollar la producción, sino que ese producto ya va a estar listo para la venta. Van a contarse con el stock necesario para poder cumplirle a esos pedidos o ese deseo del cliente. Proporcionándolo donde se indique la fábrica, la tienda, en el lugar que requiere el consumidor. Nuevamente no se va a generar un tiempo adicional y el costo, sencillamente. Cuando nosotros estamos produciendo, normalmente lo producimos a costo adecuado. Cuando no, pasa lo que les mencionaba en la sesión anterior. De pronto, si yo no cuento con un producto semi-elaborado o si no cuento con la materia prima, tendré que salir a solicitarle a proveedores esa materia, puede que me coste un poco más, puede que la necesidad de transporte rápido también genere un costo adicional. Entonces, de cierta manera, estaré produciendo con un menor margen de ganancia o incluso, como lo dije en la sesión anterior, puede que en algunos casos las organizaciones vayan hasta el punto de producir a pérdida. Resulte que la materia prima, el transporte, absolutamente todo cueste más por esa necesidad de producirlo al último momento, pero sencillamente con ese objetivo de cumplirle al consumidor, cumplirle al cliente, yo tenga o me vea en la obligación de producir bajo pérdida. Bien. Bueno, ¿de qué se trata la gestión del stock? Busca sencillamente, como se dijo hace algún momento, mantener unos niveles de producto disponible para ser utilizado en el momento que se requiera. Busca sencillamente mantener o aumentar el nivel de ventas de la organización y cumplir con el servicio al cliente y el nivel de satisfacción de los consumidores. Y evitar la subcontratación de personal o de producto. Sencillamente, evitar que por allí yo tenga que comprarle a competidores, como lo dije también en la sesión anterior, para cumplir el deseo del cliente. Funciones que desempeña el stock nos permite acercar el producto al cliente en el momento en que él lo busca, lo desea y lo quiere. Nos permite absorber las diferencias de la demanda real, es decir, ya cuando eh, entramos a ese ejercicio competitivo y de pronto nos damos cuenta que el nivel de consumo era mayor al que nosotros esperábamos, pues nos va a permitir dar respuestas a variación de la demanda. Nos evita tener inconvenientes con la cadena de abastecimiento, es decir, que de pronto existan demoras por parte de los proveedores en el suministro de esos insumos o que nosotros nos veamos comprometidos en el ejercicio productivo, ya sea por algún error, algún inconveniente inesperado, pues nos va a permitir tener esa holgura, ¿no? Nos va a permitir dar respuesta si alguno de esos escenarios negativos o no deseados para la empresa puede llegar a presentarse. Tipos de stock que nosotros normalmente podemos encontrar: stock de tránsito, stock de almacén. Esto debe depender el stock según su ubicación. Hay otros stocks que dependen según su función logística, como el stock de maniobra o el stock de seguridad. Y otra clasificación de stock dependiendo su grado de finalización, de materia prima, de producto semi-elaborado, de producto terminado, y otros tipos
como lo son los envases, empaques y repuestos. ¿Y qué costos están asociados al stock? Los costos de posesión, de tener stock, es el costo financiero, el de almacenamiento, de seguros, em, costos asociados como por ejemplo eh, el inventario, aquellos costos que vimos hace algún momento. Y los costos de no posesión, de no contar con ese producto, es la pérdida del cliente, la pérdida de la transacción, el costo administrativo, el costo de transporte, incluso la pérdida de imagen, ¿no? Recordemos los niveles que hace algún momento les recordé y que vimos en la sesión anterior, que corresponde o traduce el impacto que puede llegar a tener el no contar con un stock de un producto particular. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos la atención prestada en este encuentro sincrónico. Les recuerdo, tenemos por desarrollar dos actividades. Cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en inscribirme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por la atención prestada. En algo que yo les pueda colaborar, por favor escríbanme en el correo electrónico y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.